ustedes creen que yo pagué por estos muebles? 6 sillas por menos de 100 euros. Mire, señores, aquí tú puedes jugar hasta el fútbol. Así normalmente es como tú encuentras las casas. ¿Cómo es vivir en un edificio aquí en Ámsterdam? Así es, un house tour en mi casa. Te voy a mostrar todo, desde la cocina, el pasillo, la sala, el cuarto, el balcón, hasta el baño. Y te voy a hablar un poquito de los precios que yo pago en mi casa. Así que abróchese los cinturones y bienvenidos a mi casa. Acompáñenme. Bueno, fruteros, entramos a mi casa, bienvenidos. Cuando entran a mi casa, es la casa de las puertas. Aquí te vas a encontrar con un armario y bueno, esas cosas de la luz, donde tú puedes ver la luz y todo lo demás. Aquí es donde yo cuelgo mis chaquetas y esta es la puerta de este pequeño pasillo. Aquí vas a encontrar un armario y me encanta ese armario. Muchas personas lo usan, creo que para la comida o para guardar sus productos de limpieza, pero yo lo he usado para mis zapatos. Así, tu cuarto, tu habitación no huele a, tú sabes, cicote. Pues bueno, ese es un teléfono. Cuando las personas me vienen a visitar, bueno, me llaman abajo, aquí yo veo la cara y entonces yo le oprimo aquí y le abro. Ya ustedes saben. Y este es otro armario, como les decía, tiene dos tipos de armario y esos son más para lo que es la luz, el verwarming, que es la calefacción. Entramos en lo que es a mi cocina y mire qué espaciosa. Esta cocina es grande y tiene mucho espacio. Me gusta porque tiene también, no en todas las cocinas creo, tiene tanta ventilación. Entonces uno puede abrir aquí si uno quiere cocinar, claro, no en tiempo de invierno. En invierno, por ejemplo, podrías abrir allí. Tienes otra ventanita más pequeña donde puedes abrir y no necesariamente tienes que abrir esta. Pero en el tiempo de verano, abre tus ventanas para que, tú sabes, salga el aire. Estas cocinas, déjame decirle que no traen todo, solamente te trae lo que es esto. Los armarios. Ya el resto, lo que es la estufa y la nevera, tú mismo tienes que traerla. En otras casas puede ser que tenga estufa y nevera, pero en mi casa no. Ya ustedes saben. Y si quieren ver un poquito cómo se ven los armarios por dentro, más o menos, ya ustedes ven. Son bastante espaciosos. No se pueden entrar muchas cosas, pero bueno, aquí puedes poner otras cosas como las cosas de limpieza, lo que tú quieras. Muy cómodo. Hay muchas casas que tienen este espacio un poquito más pequeño, pero la mía la tiene bastante grande y me encanta. Antes de seguir mostrándole el resto de mi casa, la sala, bueno, todo, yo no le he mostrado a ustedes cómo se ve este edificio por la parte de afuera. Así que vamos a ver. Nos encontramos en la entrada de mi casa. Para tú entrar te dan esta llavecita que es algo de seguridad para abrir el primer portón, y también le voy a mostrar a dónde más lo tienes que usar y ya las llaves de mi casa. También, como yo vivo en un edificio, los buzones están abajo. Entonces, ya usted se imagina, desde la 9ª yo tengo que bajar para venir a buscar mi buzón, pero también cualquier paquete que me llegue a casa. Esa es la desventaja de vivir en un edificio tan grande. Déjame decirte que este edificio está dividido en secciones y las entradas están divididas en orden alfabético. Entonces tienes la A, miren allá más o menos, ¿no? Bueno, la B, que es mi entrada, la C, y creo que todavía llega hasta la D. Antes de entrar, si tú quieres venir a visitarme, bueno, vas a tener que tocar, pero como yo voy a entrar a mi casa, entonces le doy aquí y supuestamente tendría que abrirse solo, pero aquí hay que empujar. Así es como se ven los buzones en la parte de adentro del edificio, y este es el buzón mío. No sé cómo ustedes lo encuentran, si es grande, pequeño. Si ven aquí, puede entrar solamente una cartita, un paquete bien pequeño. Como pueden ver, solamente puedes coger un ascensor porque el otro va al piso 2, 4, 6, 8, 10 y ese va entonces 3, 5, 7, 9 al piso mío.
Llegamos y estamos en el ascensor. También aquí lo que me gusta de este edificio, claro que si pasa algo, bueno, pasó, pero hay cámaras, 2 cámaras. ¿Tú te imaginas? Yo aquí sola y vengo un hombre así de repente con un cuchillo y yo... ¡Ah! ¿Por esto parece una película? No, mentira. Estoy hasta cantando. Uy, eso sí que la puerta... Bueno, claro. Otra llave de seguridad. Y como ven, aquí están mis vecinos. Miren, miren este paisaje. Miren donde yo vivo, miren. El parqueo es totalmente gratis. Eso también me gusta de este barrio, porque casi en todos los barrios aquí en Ámsterdam se paga un dineral en parqueo. Otra cosa es que esta galería es compartida. Entonces, tú no puedes creer que te vas a sentar aquí a hablar con todo. ¿Sabes? No, tú tienes un balcón en la parte de dentro de tu casa. Ahí tú podrías hacer lo que tú quieras. Pero esta galería es compartida. Nuestros espacios, si ustedes ven de esa rayita ahí hasta acá, tú lo tienes que limpiar. Así que ustedes ven quién limpia y quién no. Bueno, no me he quitado la cartera. Yo tengo unos visitantes aquí que estaban antes que otra ruta. Ya, claro que sí. Y ellos están ya disfrutando de mi comedor que tengo aquí de 6 sillas. Y que limpiando porque me hicieron un reguero. Y por este lado está mi sala, que es bastante amplia. Y aquí están los niños también disfrutando. Ven, que te voy a decir un secreto. Al final del video te voy a contar por cuánto yo conseguí todo esto. Los muebles, la mesa y otras cosas más. Así que si tú quieres saber, porque fue, mira, bien barato. Y un site que a ti te va a gustar. Porque a los latinos nos gusta las 3B, lo bueno, barato y bonito, ya tú sabes. Otra cosa que te va a encantar, bueno, a mí me encanta de esta casa, es la vista. Este es mi balcón. En un rato le voy a mostrar el balcón que tengo, donde tú puedes también colgar tus ropas. Pero también puedes poner tu bicicleta si tienes miedo que te la roben allá abajo, porque eso sí tiene Ámsterdam, que hay personas que pueden robarte tu bicicleta, no todas, pero tú sabes, hay algunos ahí que les gusta tocar lo del otro. Entonces continuamos. Yo tengo aquí un armario, pero este armario es como que parte sala y parte cocina. Aquí también tú podrías poner tu comida, pero yo no pongo comida, sino puse todo lo que es mi decoración. Por cierto, a mí me encanta la decoración. Y aparte de lo que hago con otra ruta, pues yo también, bueno, algunas veces me salen una otra fiesta para decorar. Entonces, como a mí me encanta la decoración, pues yo usé esto para poner la decoración también, para guardar algunas cosas como limpieza, ya ustedes saben, y otras cosas más ahí que uno necesita de la casa. Pero eso es tremendo tenerlo en la casa, porque tú no necesitas un armario para guardar tu comida, si no lo podrías guardar acá, si quieres, claro. Y yo no lo confío. También, miren lo que yo tengo por acá. Esto en mi casa es un termómetro donde tú puedes ver la temperatura de la casa, pero también tú puedes regular la temperatura y subirla en tiempos de invierno. Para que puedan tener una idea más o menos de cuánto yo pago. Yo pago 908 euros en alquiler. Esto es el alquiler más otras cosas que le añaden, por ejemplo, la calefacción, el agua caliente y lo que es también el mantenimiento de las zonas comunes. Ese precio es la totalidad de todos estos servicios. Aparte de eso, también pago 70 euros de lo que es luz y gas. Como les comentaba, esta casa es la casa de las puertas. Miren, ahí hay una puerta, aquí otra puerta, en la cocina hay una puerta y otras puertas más. Pero también te encontrarás con este espacioso pasillo. Miren, señores, aquí tú puedes jugar hasta el fútbol, para los amantes de fútbol. Ahora, yo le tengo una pregunta. Coméntenme aquí, ¿cuál de estas puertas es el baño? ¿Cuál ustedes creen? ¿Acá? 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 ¿Ah? Dímelo. ¿Cuál es? Es esta. Bueno, les voy a mostrar el baño. Este baño también, aquí, tienes un pasillo pequeño antes de entrar a la ducha y el baño. Aquí también tiene una luz.
Y puedes poner tu armario aquí donde puedas poner tus toallas y otros productos de limpieza que tengas. Entonces, como les seguía diciendo, aquí está el baño. Lo único que no me gusta del baño es que es muy pequeño. No sé por qué lo pensaron así, siendo que mi pasillo es tan grande, entonces el baño es tan pequeño. Pero bueno, señores, hay que estar contento con todo lo que uno tiene. Entonces aquí tú te sientas y te lavas las manos de una vez. Pues y aquí, como me gusta la decoración, bueno, yo lo hice un poquito rústico. Entonces seguimos y aquí nos encontramos con la ducha. Aquí tú pones tu lavadora, eso es lo más extraño, que tú entras y bueno, tu lavadora está aquí, no hay mucho espacio, pero bueno, esa es la manera como hicieron el baño. Es bastante amplio la ducha. Esto sí, yo tuve que ponerlo porque esto no vino incluido con, bueno, cuando llegué a la casa. No tenía este palo, tenía que poner la cortina y el palo, claro, la cortina, claro. Y también esto lo compré de Action, para que no tengas tu producto todo en el piso. Y esto yo lo compré a segunda mano. Esto no viene incluido con el lavamanos. El lavamanos viene sin ningún armario. Pero sí, este baño trae el espejo, eso sí. Pago mensualmente en agua, creo, no me acuerdo bien, 20 y pico de euros, o 23 creo, no me acuerdo bien, 30 o 32 euros más o menos en lo que es el internet. También tienes lo que es el impuesto que te llega anualmente, que es el impuesto de agua. Ya que estás pagando agua, también tienes que pagar el impuesto de agua, y eso me llegó, creo que fueron unos 140 euros este año. Y aparte también tengo que pagar el impuesto del sucio, que eso dependiendo de cuántas personas tú vivas acá, eso también te lo cobran. Este año yo pago como unos 500 y algo. Te voy a mostrar cómo normalmente cuando te dan una casa nueva aquí en Países Bajos, cómo tú la recibes. Tengo un apartamento de 3 habitaciones y 2 de ellas no están listas. Te voy a mostrar cómo se ve el piso. Aquí pueden ver. Así normalmente es como tú encuentras las casas, no están pintadas. Tienes que ponerle papel si quieres o pintarlas. Y hay muchas de las casas que las paredes tienes que hacer un gran trabajo. Y hay otras que si tienes suerte te puedes encontrar con que los inquilinos la han dejado bien, bien chévere. Y tú no tienes que hacer casi nada. Pero normalmente lo que sí te exigen es que tú, una vez cuando te mudas, tienes que llevarte tu piso. Pero también hay veces que tú puedes negociar con la persona que vivió anteriormente y tú le puedes decir, no, déjame el piso y tú sabes, algo así. Otra cosa que te tengo que decir es que esto no solamente se compra aquí, tú tienes que también comprar esto. Y eso se llama underfloor, eso es lo que va debajo del piso. Y esto es lo que hace que los vecinos míos no tengan como ese ruido, no se escuche como esos pasos. Y la compañía donde tú alquilas, bueno, el lugar, el apartamento, la casa, siempre tienen ciertos requisitos, cuáles tipos de underfloor, de lo que va debajo del piso, ellos quieren. Así que no te compres cualquiera y creas que no te pueden hacer un chequeo. Puede ser que nunca te hagan el chequeo, pero también puede ser que te hagan el chequeo. Y créeme que es mejor evitarte problemas, así que tú compras lo que ellos exigen para tu casa. Bueno, ahora le voy a seguir mostrando las otras 2 habitaciones que tengo, porque le dije que tenía 3. Esta es la más pequeña y es bastante amplia. También te encuentras con la segunda, que está en construcción. El espacio de esta habitación es como un dormitorio mediano, el pequeño, el mediano. Antes de mostrarle el dormitorio principal, le quiero mostrar también este espacio que también tengo acá. Tampoco no está listo, pero aquí tú podrías guardar otras cosas. Como a mí me gusta la decoración, pues yo tengo aquí todo lo que es mi decoración, es un poquito de decoración y un poquito de otras cosas más. Este lugar se podría usar para un armario. Si no quieres tener tu ropa en tu cuarto, la puedes usar aquí, o para guardar lo que tú quieras. Esta es la habitación principal, no está lista tampoco, pero es como extraña porque es media como un triángulo. Y aquí tengo, bueno, una cama, ya ustedes ven, cosas que todavía tengo que poner. Y quiero que me acompañen porque lo más bueno ahora está por venir. ¿Cuánto ustedes creen que yo pagué por estos muebles? A ver, menos de 100 euros. Claro que también tenía que pagar
el transporte para que me los trajeran. El site donde yo los compré se llama Marktplatz. Es un site donde las personas pueden vender sus muebles o sus aparatos. Tú dirías segunda mano, ¿cómo así? Así es. Muchas personas venden sus muebles casi nuevos, puede ser también antiguos. Y puedes encontrar cosas ahí muy, muy buenas. Lo tienes también en Facebook. También tienes ahí grupos donde también venden cosas para la casa en diferentes ciudades. Aparte de eso, también compré estas lámparas que ustedes ven acá. 25 euros, señores. Así es. Esta televisión fue lo único que me salió un poco más caro y ya está entre, creo que casi los 400 euros. También encontramos aquí la mesa donde mis ruteros nos sentamos aquí a hablar y a comer y a platicar sobre los temas que tenemos. Y esta mesa la compré en 70 euros. Así es una mesa de una madera masiva. Y las sillas fueron también por Marktplatz. 6 sillas por menos de 100 euros. Y tú vas a decir, Angie, pero todos tus precios están menos de 100 euros. Sí, lo compré menos de 100 euros. Señores, si ustedes quieren también, compren sus cosas por Marktplatz porque ahí de verdad encuentran cosas muy buenas. La nevera, vengan. Ya Julia se me fue para la cocina. A acabarme todo lo que tengo en la nevera. No, pero te trae a mí, ¿eh? Sí, no tengo muchas cosas en la nevera, pero esta nevera la compré también por Marktplatz, creo, de Facebook. Y esta me costó, ellos me cobraron 78 euros. No entiendo el precio, ¿por qué 78 euros? 90, 80, pero bueno, era un estudiante que se iba a mudar y ya su casa venía con una nevera incluida, así que yo tuve el privilegio de comprarle la nevera a ella. ¿Quieren verla por dentro? No es tan grande, pero buena para 2 o 3 personas. Y ya el resto de cosas la compré por Action. Esto me lo regalaron. Y los platos, los vasos, IKEA, Action. Unas buenas tiendas que ustedes pueden también buscar sus muebles y comprar. Tengo que mostrarles también la lavadora. La lavadora. No la compré tampoco nueva. Y ustedes dicen, Angie, pero qué riesgo. Sí, la compré en segunda mano. Y era una persona que se iba a mudar con su novia a otro país. Era como, creo que también como 70 euros o algo así. Una lavadora segunda mano y no tiene mucho tiempo de uso. Aparte de eso, como yo les había dicho, para esto no es gratis. Esto tú lo tienes que comprar en las tiendas donde venden el piso. Pues yo, señores, a mí me lo dieron completamente gratis. Porque en la tienda que yo le estaba diciendo, Marktplatz, resulta que había una persona que se iba a mudar o que quería cambiar el piso, no me acuerdo bien, y estaba regalando su piso completo. ¿Y qué ustedes creen? ¿Para quién fue este piso? Para mí. Así que totalmente gratis. También esto, señores, es lo que se llama el underfloor. Normalmente tú lo compras en la tienda que se llaman Gama, Praxis. Si tú tienes carro, también tú lo puedes comprar a segunda mano. Porque hay personas que compran mucho para su casa. ¿Y qué pasa? Les sobran 2 paquetes o 3. Y estas personas lo venden por Marktplatz. Entonces, si tú eres inteligente, puedes comprar estos paquetes. Claro que vas a tener que ir a diferentes ciudades, como yo lo hice. Y lo compras a segunda mano. ¿Para qué comprar algo de 40 euros si me lo pueden dar a 10 euros? Ahora, yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuánto fue que yo gasté en total en las cosas que yo le había dicho? ¿Cuánto ustedes creen? Gasté menos de 1000 euros en todo lo que es mis muebles. Yo tengo aquí un espacio, mi balcón, donde tú puedes ver hasta el Ajax, señores. De este lado puedes ver el mercado y eso es excelente. Puedes ver las casas. Está bien lindo. Miren allá, ya está la arena. Allá está. Y ya que estamos hablando de la vivienda, como ustedes todos saben, esto es parte del costo de vida aquí en Países Bajos. Ahora, para saber cuánto cuesta vivir aquí en Países Bajos, dale clic aquí.